Logias blancas y en los archivos kármicos, el ser humano figura con el nombre de su íntimo y no con nombres profanos. Muchos de los estudiantes de Cherensi al formar parte de su universidad espiritual pierden su nombre profano, y el que conquista el anagaricado le asignan un nombre caprichoso en sustituto del propio, como premio por su conquista, y encadena en su santum exclaman y en acción de gracias a los adeptos de la mano izquierda. Los magos negros de Amorc dan en el ritual de tercer grado el nombre de un demonio a sus ingenuos discípulos y para el efecto el discípulo escribe en varios papelitos determinados nombres que le proporcionan y al sacar un papelito con el nombre sigue figurando con él en el astral. Los nombres son los siguientes: adjutor, afectator, amorifer, benefactor, cognitor, divinator, justifique, pensator. Cada uno de estos nombres pertenecen al nombre de un demonio que es cabeza de legión y el ingenuo discípulo queda bajo las órdenes y mando del nombre que escogió al azar. Los oficiales de la Amorc hacen creer a sus discípulos que esos nombres revelan simples cualidades morales y así engañan a sus víctimas. Amorifer es un demonio de capacete rojo, alto de cuerpo y rostro redondo. Cada uno de estos demonios es terriblemente perverso. En la religión católica el ego también recibe un nuevo nombre al acomodo de los magos negros y esto debido a que hoy en día todas las sectas religiosas cayeron bajo el dominio de la magia negra. Eso de adoptar nombres apócrifos es propio de las escuelas de magia negra. En la logia blanca al discípulo se le hace saber el nombre de su yo superior, es decir, de su íntimo, nombre con el cual ha figurado a través de toda la eternidad y en todos los libros kármicos. Así tenemos por ejemplo que Gotama el Buda en los mundos internos se llama Amitabha. Grummeyer se llama Viracocha, etc. Si abrimos el capítulo 19 del Apocalipsis vemos que el santo de la revelación llama al jinete del Apocalipsis Verbo de Dios. Dios se representa por el monosílabo aún y las dos bis de la palabra verbo forman una W, lo cual puede escribirse así W y con las vocales E, O, más la letra R formamos el nombre Wi así. Completamos el nombre del yo divino del autor Aun Weor. Yo vine al mundo a cumplir una gran misión de carácter mundial. Todos los hombres occidentales han leído la Biblia y saben que el jinete del Apocalipsis vendrá, el jinete de que nos habla el capítulo 19 del Apocalipsis, pero vine y no me han conocido, antes por el contrario los laídes espiritualistas se lanzarán furiosos contra mí y es que el mundo no quiere tratos con los profetas de la luz, la humanidad ha matado siempre a los profetas. La humanidad no gusta de los iluminados, la humanidad solo gusta de los imbéciles, de ahí que la condición indispensable que se necesita para ganar aplausos es ser imbécil. La humanidad crucificó a Cristo, y dejó libre a Barrabás. A los campeones de boxeo les llueven los aplausos porque saben dar puñetazos, esa es la humanidad. Volvamos al tema de nuestro capítulo. En la iniciación blanca gnóstica el discípulo no tiene que escoger ningún nombre ni se le da un nombre al azar, sino que recibe el nombre de su íntimo, el de su real ser, nombre con el cual figura en el libro kármico a través de todas las edades. Antes de entrar a la auténtica iniciación blanca, el discípulo tiene que recibir instrucciones esotéricas en el salón de preparaciones. Todo esto es en astral, esto no es en el plano físico. Oigamos ahora cómo comienza la iniciación de los magos negros de la Amorc, también en el plano astral. Se me pide ahora caminar detrás de una gran pantalla dorada y allí dos oficiales me ponen una túnica azul que me queda holgada, después me ponen sobre la cabeza un fino velo amarillo o dorado y en mi mano una cruz de ébano sobre la que hay una rosa roja, después un oficial viene hacia mí y anuncia que él es mi conductor, viste una túnica negra y una capucha también negra. Me toma por el brazo derecho y me voltea de modo que estoy listo para salir de detrás de la pantalla y de nuevo hacia adentro de la cámara o templo. Entonces un juego de campanas principia a sonar sus notas que parecen anunciar mi llegada y entramos del brazo dentro del templo y nos separamos al centro en el fondo. El conductor del discípulo usa túnica y capucha negra, es pues, un auténtico mago negro, porque entre los maestros de la logia blanca, ningún maestro lleva capucha negra. Zenouni viste túnica negra y lleva manto de distinción negro pero no capucha negra, la capucha negra solo es de los magos negros. Habiendo llegado al fondo del templo nuevamente, se me conduce hasta el centro del templo y un oficial coloca una gran cruz sobre mi cabeza, mientras me arrodillo, y 3 campanadas suenan en alguna otra parte del templo.
Entonces desde el este del templo, un maestro con túnica de púrpura, se acerca a mí llevando una gran cruz egipcia presillada, sostiene esta sobre mi cabeza en lugar de la otra cruz, mientras algunos oficiales se paran cerca de mí y dicen, bajo la cruz de inmortalidad y vida eterna bendito tú eres. En los salones de iniciación gnóstica auténtica, jamás viste túnica de púrpura o roja ningún maestro, esos colores solo lo usan los jerarcas de logia negra. En la iniciación blanca se echa sobre los hombros del discípulo una enorme y pesada cruz de madera que significa que el discípulo ya empezó el Vía Crucis de las 9 arcadas. El peso de la cruz difiere mucho, el peso depende del karma de cada cual. Algunas veces el discípulo no puede con el peso de la cruz y entonces el cirineo tiene que ayudarle. Las vocales EU facilitan al discípulo el poder cargar la cruz cuando ésta es muy pesada. La cruz sobre los hombros es magia blanca, la cruz sobre la cabeza es magia negra. Cristo no llevó la cruz sobre la cabeza, sino sobre los hombros. La cruz significa la materia, y llevarla sobre la cabeza, es resolverse a vivir bajo la materia, bajo el mundo. El mago negro dice bajo la cruz de la inmortalidad y vida eterna, bendito tú eres. El mago blanco dice, sobre la cruz yo soy. La cruz sobre la cabeza la llevan los pontífices en sus mitras. Ningún mago blanco lleva la cruz sobre la cabeza, sino sobre los hombros, tal como lo mostró el Divino Redentor. Nosotros los gnósticos no estamos debajo de la cruz, sino sobre ella. El gnóstico tiene que morder cierta figurita en la primera iniciación, y antes de entrar a ella, ya ha recibido la auténtica palabra perdida, que jamás se ha escrito. Los exámenes verbales son muy rigurosos para recibir la iniciación. Al mago negro poco le importa la moral. Una vez que el chela pasa triunfal la iniciación blanca, se le hace la fiesta. En la ceremonia negra, el discípulo recibe de un mago negro vestido de amarillo, una serie de enseñanzas que ellos utilizan para hacerse invisibles y para hacer invisibles a los demás. En el próximo capítulo titulado El Nirvana, hablaremos sobre el particular. Como ya hemos dicho, todas estas enseñanzas vienen de la Atlántida. En la Atlántida, los hombres utilizaban también las fuerzas sexuales para hacer grandes daños. Oruarpa formaba con la mente monstruos que luego materializaba físicamente y los alimentaba con sangre. Esos monstruos los arrojaba sobre sus indefensas víctimas cuando quería. La humanidad atlante fue clarividente y manejó a la maravilla las fuerzas cósmicas. En dicha época hubo un santuario muy importante llamado Santuario de Vulcano. Los guardianes de esos santuarios tenían bajo su control a Ahriman y a sus legiones para que no pudieran actuar libremente en nuestro planeta. Esos átomos de Ahriman dañaron la clarividencia del hombre y entonces la humanidad quedó esclava de la ilusión del mundo físico. Sin embargo, en la Atlántida había un gran colegio de iniciados, y cuando los malvados intentaban contra ellos eran muertos por la espada de la justicia. Los señores de Mercurio le dieron al hombre la mente para que pensara y no para que la usara con fines destructivos. Viendo Oruarpa que el pueblo lo adoraba como a un dios, armó un poderoso ejército y se puso en marcha contra Toyán, la ciudad de las 7 puertas de oro macizo, donde reinaba el mago blanco de la Atlántida. Y vestido de acero con escudo, yelmo, casco y espada, peleaba durante el día, y por la noche desataba sus bestias y sus hechiceras que en forma de lobos dañaban a sus enemigos, y así se tomó a Toyán, la ciudad de las 7 puertas de oro macizo, y se hizo emperador de toda la Atlántida y estableció el culto del sol tenebroso. Así estaban las cosas cuando el maestro moría, se reencarnó, reunió su ejército de soldados y se puso en marcha contra Oruarpa. Oruarpa lanzaba contra el maestro Moria sus bestias feroces, que el maestro disolvía con sus luminosos poderes. Y con el filo de su espada se tomó el maestro a Toyán, la ciudad de las 7 puertas de oro macizo, y todos los soldados de Oruarpa cayeron bajo el cuchillo de las fuerzas de la luz. Viéndose Oruarpa perdido, se encerró en una torre, y allí murió quemado, pues los soldados del maestro Moria le prendieron fuego a la torre. Pero ahí no terminaron las cosas. Inmediatamente se volvió a reencarnar Oruarpa, y cuando ya tuvo edad, reunió otra vez su ejército de guerreros y hechiceros y se puso en marcha nuevamente contra Toyán y no volvió a tomarse la ciudad y estableció trono, contra trono. Entonces los 4 tronos, dijeron al emperador blanco, Noenra, Noé, salid de esta tierra, y pasad al desierto de Goubi por donde quiera que haya tierra seca, porque Dios va a hundir esta tierra.
y obedeció Noenra, y salió con toda su gente hacia el desierto de Gobi. La gente de Noenra eran las tribus semitas primitivas que habían seguido el camino de la magia blanca, y Oroarpa quedó amo y señor de la Atlántida. Tiempo después de la salida del pueblo de Israel, comenzaron a aparecer algunas manifestaciones ígneas peligrosas. El uso de las fuerzas sexuales utilizada para la magia negra hizo entrar en actividad el fuego de los adormecidos volcanes. Y es que las fuerzas sexuales tienen íntima relación con todas las fuerzas de la naturaleza, porque la fuerza sexual no solamente está en nuestros órganos sexuales sino en todas nuestras células y más todavía, en cada átomo del cosmos. La fuerza sexual es la causa de la electricidad. Es lógico pues, que por inducción hubieran entrado en actividad los adormecidos volcanes. Pues esos volcanes y los magos negros, estaban íntimamente relacionados por medio de la energía sexual. Y a través de grandes terremotos se hundió la Atlántida con todos sus magos negros en el fondo del océano Atlántico. Todas las tribus indias de América son vestigios atlantes. Estas tribus conservan muchas prácticas de magia negra provenientes de los atlantes. En América, hay quienes hacen muñecos de cera y los entierran con alfileres y así exaltan la imaginación y concentran la mente sobre la víctima. Hay quienes utilizan las fuerzas sexuales con propósitos destructivos. Todo esto es originario de la Atlántida. Los indios aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, quemaron todo un pueblo llamado Dibuya, por medio de los elementales del fuego, llamados animes por ellos. En el pequeño poblado de Santa Cruz de Mora, Estado Mérida, conocí una anciana humilde, que hizo maravillas con los elementales de la naturaleza. Dicha anciana cuando era joven se casó con un indio. Su marido la llevó para la selva, y cuenta de esa tribu, las cosas más raras, dice que durante el día los indios abandonaban su caserío, y por la noche llegaban todos con apariencia de animales y ya dentro de sus ranchos, tomaban su figura humana. Cierto día el marido se despidió de ella diciéndole que se iba para la selva a morir, pues esos indios se retiran a la selva para morir, y le entregó un amuleto diciéndole, te dejo este recuerdo para que le pidas lo que necesites cuando tengas necesidad. Hizo maravillas la anciana en el poblado de Santa Cruz, pedía al amuleto lo que quería y le venía el dinero, el vino, las joyas, los licores, los perfumes etcétera etcétera, como por encanto. Aquellas personas que hubieran sido robadas no tenían más trabajo que consultarla a ella, y en el acto, ella pedía el objeto robado al amuleto, y traído por manos invisibles, este llegaba, y así recobraba cada cual lo perdido. Estas maravillas terminaron para la anciana cuando tuvo la debilidad de confesarse con un cura el cual le quitó el maravilloso talismán. Esto no tiene nada de fantástico ni de raro, esto se hace sencillamente con los elementales de la naturaleza. La obra de Don Francisco Hartmann titulada, Los elementales, trata ampliamente de estas cosas. Todos estos conocimientos vienen de la Atlántida. Los elementales lo mismo sirven para el bien que para el mal. Los atlantes utilizaron los elementales para el mal. Todos los conocimientos de la Escuela Amorc de San José de California vienen de la magia negra de los atlantes. Capítulo 15. El Nirvana. Las tribus israelitas emigraron hacia el oeste desde el desierto de Gobi, para formar la raza aria. Esto está representado en el Éxodo por la salida de Israel de la tierra de Egipto rumbo a la tierra prometida. Enormes caravanas de seres humanos capitaneadas por los maestros de misterios mayores salieron de la Atlántida al desierto de Gobi y luego de ese desierto se encaminaron hacia el oeste para cruzarse con algunas razas occidentales y formar nuestra actual raza aria. Los capitanes de esos éxodos bíblicos eran los mismos maestros de misterios mayores. Ellos eran profundamente venerados por la humanidad y nadie osaba desobedecer sus sagradas órdenes. Moisés duró 40 años en el desierto, es decir, 40 años permanecieron los israelitas primitivos en el desierto y construyeron el arca de la alianza y establecieron los misterios de Leví y adoraron a Jehová. Los 7 santuarios de misterios emigraron hacia el occidente y a la luz de estos santuarios floreció la Persia de los magos, la India de los risis, la Caldea, el Egipto, la Grecia helénica, etc. La sabiduría oculta iluminó a Solón, a Pitágoras, a Heráclito, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Buda, etc. A la luz de los sagrados misterios florecieron las más poderosas civilizaciones del pasado. El hombre fue desarrollando el intelecto